En este tema 5 vamos a ver el monopolio. Vamos a ver qué lo define, qué circunstancias se tienen que dar, qué tipos de monopolio hay. Se puede hablar de monopolio natural, ¿no? Monopolio a secas y la discriminación de precios que se puede dar. ¿Qué tipos de discriminación se puede dar? En cada contexto hablaremos también de pérdida social. Recordar que donde se encontraba la eficiencia máxima, el mayor bienestar, era en el contexto de competencia perfecta. En el caso del monopolio va a ser todo lo contrario. Vamos a ver una gran pérdida de bienestar respecto o comparándolo con esa situación en la que existiera competencia perfecta. Bueno, ahora en el caso del monopolio deberíamos decir esas variables o esos estados que lo caracterizan, que son muy sencillos. Bueno, como ya sabéis, hay un único vendedor, es decir, un único oferente, una única empresa. ¿Qué más vamos a encontrar? Además de un único vendedor, habrá muchos compradores, así que la demanda estará formada por muchos consumidores. Un único productor, muchos consumidores. Por otro lado, será único el producto. No podremos hablar de un producto diferenciado o un producto homogéneo, dado que es único, no se puede comparar con otro. Así que este productor es el único que es capaz de ofrecer ese bien. ¿Qué más? Existen barreras de entrada. ¿Qué significa esto? Que no pueden entrar nuevas empresas al mercado a competir, si no, no sería un monopolio. En este caso lo que veremos es que la oferta será un único punto, será una cantidad ofrecida. No existe como tal una función de oferta. Sí que veremos que hay una función, que en concreto es el coste marginal, la que nos va a guiar, de la que se hablaría un poco como ese plan de oferta. Pero en términos estrictos, teóricamente no existe una curva de oferta en el caso del monopolio, existe una cantidad ofrecida. Es decir, el productor decide cuánto va a ofrecer al mercado, siendo consciente de que los consumidores tienen una curva de demanda y que si quiero vender más necesito bajar el precio. O a lo mejor me interesa vender menos pero a un precio más elevado. Va a ser conocedor de esta función de demanda y conforme a ella producirá una única cantidad. ¿En qué se va a basar esa cantidad ofrecida? Pues en el óptimo que siempre se va a buscar, optimizar el beneficio. Recordad que uso esta letra Pi mayúscula para hablar de beneficio. Su objetivo será maximizar beneficio. Es decir, en esa función del beneficio, el punto en el que la pendiente era cero. Recordad que el beneficio es ingreso total menos coste total. ¿Cuándo se alcanza el beneficio máximo? Cuando la derivada del beneficio se igualaba a cero. Es decir, el beneficio marginal se iguala a cero. Y es equivalente, si recordáis, a decir que el ingreso marginal menos el coste marginal debe ser igual a cero. Si pasamos ese coste marginal restando, es decir, teníamos ingreso marginal menos coste marginal igual a cero, pero despejamos el ingreso marginal, nos quedaría esa condición que ya sabéis, en la que ingreso marginal es igual a coste marginal. Y de ahí vamos a deducir ya sí lo que sería la cantidad de oferta del monopolista. De forma más específica nos vamos a referir a los siguientes tipos de barreras de entrada. Recordad, esto se refiere a que no pueden entrar otras empresas a competir. Y en ese contexto encontramos dos grupos, las técnicas y las legales. Técnicas, por ejemplo, cuando la empresa o para ese bien en concreto se deben asumir costes medios y costes marginales decrecientes. Si recordáis, los óptimos o los puntos a partir del cual en competencia perfecta, me voy un segundo a competencia perfecta, en competencia perfecta para conseguir beneficios positivos se exigía que el coste marginal estuviese en esa parte creciente. Si recordáis, de forma general, a ver si consigo un tomador que pinte, si ponemos aquí coste marginal, este en sí, según la ley de rendimientos decrecientes, tiene esta forma, el coste marginal. Pero solo empezaba a ser rentable a partir de un cierto valor
siempre en la parte creciente, es decir, de pendiente positiva. Si recordáis, era a partir de ese punto de cierre. Desde el punto de cierre hasta el punto de nivelación eran pérdidas, pero inferiores a lo que sería no producir, porque era el coste fijo. El coste fijo era mayor a las pérdidas. Merecía la pena producir, es decir, existía oferta. Y además, a partir del punto de nivelación, que era el beneficio cero, los beneficios eran positivos. Pero todo esto solo pasaba cuando nos encontramos en la parte positiva, en esa pendiente creciente. Es una incompetencia perfecta. Aquí estrictamente no estamos en ese caso, pero vamos a ver que si estamos en una industria con costes fijos iniciales muy elevados, van a hacer que el coste medio y el coste marginal estén más tiempo en esta zona decreciente. Y cuando termine de comentar todo eso, os lo pondré de forma gráfica las implicaciones que esto puede tener a la hora de que entren nuevas empresas. Va a hacer que sea muy difícil para esas nuevas empresas competir respecto a la ya establecida. En conclusión, siempre que estemos en un contexto de coste medio y coste marginal decrecientes por un periodo o para un rango muy elevado de la cantidad, hablaremos de que nos encontraremos ante un monopolio de los que se conocen como monopolio natural. Por circunstancias técnicas es natural que exista solo una empresa. Pero bueno, ese era uno de los motivos de circunstancias técnicas. ¿Qué más? Pues a lo mejor el conocimiento de técnicas o de procedimientos de producción que hace que una empresa sea muy competitiva y el resto de empresas no estén al nivel. Otro motivo técnico, pues a lo mejor que es que esa empresa es la dueña de uno de los recursos básicos que se necesitan para producir dicho bien. Así que tiene el monopolio de esa fuente de producción, de ese bien o de ese input o recurso intermedio y ya ninguna otra puede competir. Estos son motivos técnicos de que resulta imposible que haya otras empresas o difícil. Pero luego también hay asuntos legales. Algunos de estos monopolios naturales están reconocidos legalmente. Por ejemplo, el Metro de Madrid o Renfe. No existe más de una compañía que proporcione o que suministre ese servicio. Es única. Igual que Renfe. Antiguamente pasaba con Telefónica. De hecho, a día de hoy mucha de la red que usamos es de la antigua Telefónica. Pero bueno, ya os comentaré un poco más esto, como os he dicho, cuando os hable del caso de monopolio natural. Aunque sea de forma brevemente ahora, a continuación, antes de pasar a otro asunto. Y luego por temas legales, una patente proporciona a una empresa pues ese derecho de explotación de bien que quiere o desea producir. Licencias, una farmacia. Para poner una farmacia no basta, no se puede simplemente ser farmacéutico y desearlo. Tienes que tener una licencia. Y además es para un perímetro específico, una población específica que le da ese poder de monopolio. Pero en estos casos son, todo ello, asuntos legales. Estas barreras de entrada, bueno, en el caso de las técnicas, en ocasiones se basa, o cómo se generan, se pueden generar. Pues una empresa puede hacer una gran inversión en I+D para conseguir unos conocimientos técnicos que hagan que el resto no pueda competir. O también podría darse el caso de que desee comprar la explotación de uno de esos bienes intermedios básicos para la producción. O bueno, a través de patentes o la licitación de este tipo de contratos o licencias que le permite esa explotación. En cualquier caso, siempre que una empresa impone algún tipo de barrera de entrada, ya sea con inversión o comprando ese input básico, va a incurrir en un coste. Así que nada es gratis. Sí que es verdad que a su vez va a disfrutar de ese poder que le da ser monopolista. Una cosa que no he mencionado antes, pero que es básica, un monopolista no va a ser lógicamente precio aceptante, va a ser responsable del precio que se dé en el mercado, porque a la hora de elegir qué cantidad va a producir, también se va a dar, por supuesto, un precio determinado.
sabe que si incrementa la oferta, el precio bajará, y sabe que si reduce la oferta, el precio se incrementará. Es decir, no es precio aceptante, en cierta medida es un fijador de precios. Va a fijar el precio con su decisión. Así que en este caso, el precio no es una constante, ¿vale? Lo veremos en breves diapositivas. Yo creo que en la siguiente ya tenéis una primera aproximación. Pero al no ser precio aceptante, ahora el precio no va a ser como en el caso de competencia perfecta, que era un valor que venía dado y poníamos la P y decíamos ya está, ingreso marginal es igual a P y nos olvidamos. Ya no va a ser así. Ingreso marginal ya no va a ser P, va a ser una función, como ya veréis. Pero antes voy a recordaros, voy a hacer un breve resumen de qué sería ese coste medio decreciente, coste marginal decreciente en el contexto de un monopolio natural. Como os decía, quiero comentaros un poco qué es eso de un monopolio natural, qué es lo que está detrás de ello y también quiero hacer una comparativa con lo que sería un contexto de competencia perfecta, porque lo que hemos dicho es que es un monopolio porque no puede ser de otra forma. Porque en el caso de que existiera competencia, tendríamos pérdidas. Por eso la única forma de que realmente se dé ese suministro o se produzca ese bien es que sea solo por parte de una empresa, ¿vale? Así que comentaré qué es lo que está detrás y por qué debe ser así, es lo más natural. Para empezar, siempre vamos a encontrarnos en un contexto en el que el coste fijo es muy elevado. Recordad, el coste fijo era equivalente para nosotros a la maquinaria, a todo eso que no altera o que no tiene que ver automáticamente con el número de bienes que vamos a producir. Es simplemente empezar a producir. Un ejemplo que me gusta poner es el que os decía del tren. Para empezar a vender el servicio, en este caso de un ticket, tengo que tener todas las infraestructuras hechas, es decir, los túneles. Una vez hechos los túneles, poner las vías, meter los vagones, fabricar las estaciones, toda esa logística. Es un coste fijo brutal. Y aún no habría vendido ni un ticket, es independiente. Así entra un solo consumidor o entran muchísimos consumidores. ¿Veis? Ese es un caso de monopolio natural, porque hay un coste fijo brutal para empezar a producir, en este caso a vender tickets. ¿Qué va a suponer eso en términos de costes? Pues si recordáis, cuando veíamos la forma tradicional de la curva de coste marginal y coste medio, tiene una forma de U. Aquí no vamos a llegar a ver esa U, solo nos vamos a quedar en la parte decreciente. ¿Por qué? Bueno, si recordáis, por ejemplo, el coste medio era coste total entre cantidad, donde el coste total tenía la parte fija más la parte variable. Claro, en este caso lo que está pasando es que este coste fijo es muy elevado. Entonces eso va a suponer que el coste medio arranque desde un valor muy elevado, lo que significaría que hay que vender muchísimos tickets para empezar a ver que ese valor se va revirtiendo. El coste marginal es similar, le está pasando lo mismo. Imaginaros, solo, la marginal era 1 a 1, ¿no? El coste que hay que asumir, en este caso, por producir cada ticket. El primer ticket tiene un coste enorme, porque tengo que tenerlo todo preparado para que se pueda montar un único pasajero. El segundo pasajero me va a suponer ya un coste marginal menor, pero aún así hay que mantener todas esas instalaciones. Es muy alto, y así sucesivamente. La media, lógicamente, igual se va a ir repartiendo. En cuanto más tickets tenga, pues el coste medio se va repartiendo y va siendo menor. Pero aún así sigue siendo muy elevado. Por eso partimos de valores muy elevados que lo único que hacen es poco a poco ir decreciendo. ¿Vale? Estaríamos siempre en esta parte decrecientes. Por eso decíamos esos costes marginales y costes medios decrecientes. No se llega a ese punto de rendimientos marginales decrecientes, en este caso de los trabajadores. Que si recordáis era el hecho de que una vez que tengo un capital fijo, si solo meto trabajadores y más trabajadores y más trabajadores, llega un momento que el coste, como estos trabajadores nuevos eran ya poco eficientes, el ejemplo que os ponía a lo mejor era en una cadena de montaje, una vez que ya está la especialización perfecta, un trabajador en una máquina, meter más trabajadores
suponía incremento de la producción, pero cada vez era menor y menor. Así que querer incrementar más la producción significaba más trabajadores que antes, un incremento mayor y por lo tanto mayores costes marginales y medios. Y eso es lo que motivaba que de repente esas curvas empezaran a crecer. Aquí no va a pasar eso, porque puede incrementar la producción sin tener que tener muchos más trabajadores en metro, simplemente vendiendo más tickets, que el coste marginal se va reduciendo, pasa a ser un cachito de papel. ¿Ves? Entonces, nunca llegamos a esa parte en la que estas curvas empiezan a tener costes marginales crecientes. No, aquí lo más rentable es producir al máximo, vender el máximo número de tickets para poder ya empezar, pues eso, a amortiguar este gran coste fijo. ¿Vale? Ese es el contexto en el que se da. ¿Por qué os digo que es natural que no haya competencia perfecta? Supongamos un caso de competencia perfecta. Si estuviéramos en ese hipotético contexto, la demanda, recordad que tiene una pendiente similar, tiene una pendiente negativa. ¿Por qué era negativa? Porque cuanto mayor era el precio, menor era la cantidad demandada. Y al revés, a medida que caía el precio, la cantidad demandada se incrementaba. Es decir, voy a poner una lineal, por ejemplo, así. Demanda. Recordad que en el caso de, pues eso, la demanda, bueno, en el caso de competencia perfecta seríamos precio aceptante, la cantidad de equilibrio vendría pues por esa intersección entre el precio y equilibrio, que en este caso sería la demanda con coste marginal, porque recordad que en competencia perfecta la oferta era o surgía de precio igual a coste marginal, dado que el ingreso marginal en competencia perfecta era el precio, y ya está, y el precio venía al lado. Por lo tanto, tendríamos esta cantidad hipotética de producción y el precio que tendríamos sería este, dado que está ahí la demanda, ¿no? Podríamos haber directamente fijado únicamente el precio, pues decir, ese es el precio de equilibrio. Fijaros, ¿qué es lo que pasa? Que el coste marginal sería este y a su vez también el ingreso marginal, porque decíamos que en competencia perfecta precio e ingreso marginal era el mismo valor. Pero, ¿dónde está el coste medio? Perdón, ingreso medio. En competencia perfecta, si recordáis, ingreso medio e ingreso marginal era el mismo valor y era constante, era el precio de equilibrio. ¿Qué teníamos aquí? Este es el ingreso medio, este sería el coste medio. Es decir, coste por unidad o coste unitario, coste medio o coste unitario. Fijaros, el coste que se ve en la vertical es un valor mayor al ingreso unitario, pérdidas. Esto sería la pérdida de una unidad multiplicado por el número de unidades que se venden en el mercado, todo esto serían pérdidas. Es decir, en este contexto no tiene sentido que exista competencia perfecta. Ninguna empresa querría entrar en el mercado porque directamente son pérdidas. Y además, si entra en el mercado y deja de producir, tienen que asumir ese coste fijo que es enorme. Así que ninguna empresa va a entrar al mercado. ¿En qué hipotéticos contextos se puede entrar? Pues cuando existan garantías de un monopolio, en ese caso se fijará un precio por encima del que sería el de competencia perfecta, es decir, para superar esos costes medios, incluso rebasarlo y obtener beneficios. Y solo en ese hipotético caso sería posible una única empresa. Claro, en ese sentido surgiría un dilema, ¿no? Un pequeño debate. Un monopolio a priori no es algo bueno, porque le da mucho poder de mercado a la empresa, poder para fijar un precio abusivo. Y además hay ciertos recursos que se pueden considerar de interés nacional y básicos, ¿no? Como decíamos, el metro, o también antiguamente pues era el teléfono, el gas natural. Lo que pasa es que se ha ido liberalizando algunos de esos sectores y ha sido posible más o menos que exista competencia. Pero el metro a día de hoy o Renfe sigue siendo un monopolio natural porque es que no puede ser de otra forma.
En esos contextos en los que se considera que el bien es de interés público y solo es posible a través de un monopolio natural, ¿qué es lo que pasa? Es el Estado el que asume ese monopolio, de tal forma que el Estado va a impedir que exista una empresa con intereses privados que se base únicamente en el lucro. El Estado prefiere suministrar ese servicio a un precio razonable en el que la mayoría de la población puede disfrutar de ese servicio que en un contexto en el que se tratara de una empresa privada a lo mejor no podría. ¿Veis? Entonces, que hay un monopolio natural no significa que sea negativo, y menos cuando es el gobierno el que trata de velar porque la mayoría de los ciudadanos puedan disfrutar de ese bien. Si fuera un monopolio natural gobernado por una única empresa privada, ahí ya podríamos sí que tener más resquemores en términos de temor a que ponga un precio excesivamente abusivo. Pero siempre y cuando exista, cierta supervisión por parte del gobierno, no deberíamos tener ningún temor. Ahora volvemos al caso del monopolio a secas. No va a ser ni un monopolio natural ni un monopolio que sea capaz de discriminar a los consumidores, es decir, con discriminación de precios. Va a ser un monopolio en el que consiste una empresa que desea, producir una cantidad que le maximice los beneficios, es decir, que consiga esos beneficios óptimos. La conclusión, ya la sabéis, es cuando el ingreso marginal y el coste marginal coinciden. Es decir, esa es la condición que maximiza los beneficios. Ese ingreso marginal igual a coste marginal. Pero antes de empezar con ello, quiero recordaros o hacer un repaso de otras variables relativas al ingreso. Empezaremos con el ingreso total en este contexto. Ingreso total. Bueno, el ingreso de una empresa en sí es el precio que pide por cada bien, ¿no?, por el número de unidades que vende. Aquí se podría poner Q minúscula o Q mayúscula, porque como es una única empresa la que satisface a todo el mercado, pero bueno, precio por cantidad, ¿vale? Fijaros, aquí os he puesto una función de demanda que tenéis en las diapositivas. La he querido dibujar. Recordad, yo para dibujar curvas lo que me gusta es despejar las dos variables. Aquí he despejado la Q, que es justo lo que teníamos ahí, sería esto, se corresponde, es exactamente lo mismo, y aquí es cuando he despejado la P únicamente. Esto me hace mucho más cómodo dibujarla, porque cuando despejo la Q, luego le doy un valor 0 al P y obtengo uno de los extremos. Cuando el precio es 0, ya sé que la cantidad es 6, sería este punto, ¿no? El precio es 0, o sea, no estoy arriba, estoy justo aquí en el punto de arranque, y para ese punto de arranque la cantidad es 6. Y al revés, cuando aquí la cantidad es 0, ya sé automáticamente el valor del precio, porque sustituir en esa ecuación que es muy sencilla, que sería este 6. Fijaros, y eso es súper importante. Ahora, esta oferta, esta empresa se enfrenta por entero a esta demanda. En el caso de competencia perfecta no era así. Eran muchos oferentes los que se enfrentaban a esta demanda. Y el resultado de todas las ofertas y todas las demandas, que daba lugar a la oferta de mercado y la demanda de mercado, es lo que daba un único precio. Pero es cuando juntábamos todas las ofertas. Ahora ya no es así. Ahora solo hay una empresa que ofrece y se enfrenta a ella por entero. De tal forma que sabe que si pone un precio de 6 no vende nada. Y si el precio que pone es 0, vende 6. Y situaciones intermedias, ¿no? Un precio de 3 estaría por aquí, sustituimos 6 menos 3, nos daría que la cantidad demandada sería 3. Sabe, conoce de esta información, ¿vale? Y eso va a ser fundamental y muy importante. Bueno, como os decía, a mí me gusta expresar la función de la demanda de esas dos formas, la de la oferta también, pero que sepáis que cuando despejamos la P tiene un nombre concreto. No es cualquier cosa, se la llama función de demanda inversa, porque hemos despejado la P en lugar de la Q, que es la función de demanda inversa, pero va a ser muy importante. Fijaros, porque la función de demanda inversa lo que me está dando es, para las distintas cantidades, el precio que está dispuesto a pagar el consumidor. Es justo la demanda, ¿no? Es justo la demanda. Lo que pasa es que hemos despejado la P. Así que yo, productor, si fuera el monopolista, yo sé que dependiendo del Q que yo ponga, me tocará poner un precio u otro.
si realmente quiero vender esa cantidad. Si quiero vender 3 unidades, yo sé que el precio que tengo que poner es 6 menos 3, 3. Y así sucesivamente. Porque ahora el precio, fijaros, ese es el precio. El precio ahora, en este contexto, no viene dado por una solución de equilibrio en el mercado y es una constante. Ahora el precio va a ser una función. ¿Qué función? Hombre, estamos hablando de que en función a lo que yo produzca, podré pedir un precio u otro. Es que es la función de demanda. Tengo que tener en cuenta la demanda, ¿no? A la hora de fijar un precio. No lo puedo fijar al tuntún y esperarlo vender todo. Tendré que tener en cuenta esa demanda. Así que ahora el precio será una función y en concreto es la función inversa de la demanda, ¿vale? Porque conforme a la cantidad que yo quiera producir, tendré que poner un precio u otro. ¿Por qué os digo todo esto, querido, no? Pues esto porque tiene consecuencias. Ahora el ingreso total ya no va a ser una P con una barrita, es decir, venía dado, es fijo. Va a ser una función, precio por cantidad. ¿Y cuál va a ser esta función? Esta. Como aquí he puesto Q mayúscula, voy a seguir con esa notación para no liaros. Q mayúscula. Como os he dicho, al ser un único productor, él asume todo el mercado. Lo podéis ver desde la perspectiva de una empresa o la producción total del mercado, ¿vale? Mayúscula o minúscula, da igual. Pero bueno, mantenemos la notación, ¿vale? Así que tendríamos que el ingreso total, que es precio por cantidad, se podría reformular y poner de esta forma. En lugar del precio, ponemos a lo que es equivalente, de lo que depende el precio. Este precio final de mercado depende de la cantidad que decida producir el productor. 6 menos 4. Todo ello, que no se nos olvide, por esta cantidad. Fijaros, ¿y por qué lo estamos poniendo así? Recordar que nuestro objetivo va a ser determinar qué cantidad es óptima, es decir, maximiza el beneficio. Lo podríamos haber enfocado desde la perspectiva del precio, ¿vale? ¿Qué precio es el óptimo? Pero bueno, en ese caso me da igual hacerlo de una forma u de otra, dado que cada par precio-cantidad es único. Entonces, si obtengo un precio, dado ese precio me da una cantidad. Y si lo busco por el lado de la cantidad, me va a dar esa cantidad y obtendría el precio, ¿no? Porque todos son pares únicos, ¿vale? Nosotros habitualmente siempre tomamos la perspectiva de buscar cuál es la cantidad que debe producir este monopolista. En competencia perfecta también lo hacíamos así, era, dado que el precio venía fijo, ahí venía todo dado que el precio era fijo, cuál es la cantidad óptima dado ese precio. Ahora aquí el precio ya hemos visto que no es una constante, sino que es una función, pero dado que sabemos de qué depende el precio, ¿cuál es la cantidad óptima? Fijaros, es que el precio depende de la cantidad, así que si yo quiero saber cuál es la cantidad óptima, tengo que tener en cuenta cómo se vincula con el precio, ¿vale? Así que ya no es una P, tengo que saber de qué depende, cómo se relaciona ese P con la cantidad que yo decida producir como monopolista. Como quiero garantizar el beneficio, pues tengo que modelizarlo en mi ingreso marginal. De ahí viene todo esto, ¿vale? Un poco. Fijaros, pero antes de calcular el ingreso marginal, quiero calcular con vosotros el ingreso medio. Si recordáis, ingreso medio era ingreso total dividido la cantidad, ¿verdad? Ingreso total entre Q. A ver si está pinta un poquito mejor. Fijaros, podría poner esta expresión básica, precio por cantidad dividido Q. Esto y esto se me va. Pero ¿qué pasa? Que aquí la P, ya sabíamos que aquí la P no era un número, es una función. Pongamos la función, donde P es igual a, habíamos dicho, 6 menos Q. Son un 6. Es decir, ingreso marginal, si os fijáis, ingreso marginal, 6 menos Q, es como si, pues imaginaros que, bueno, aquí estamos poniendo el precio, esperad, este es el 6 de aquí, estamos modelizando el precio, pero también se puede meter aquí el ingreso marginal, ¿verdad? Y dibujar aquí mi ingreso marginal.
Si yo quisiera dibujar mi ingreso marginal, donde aquí está el ingreso marginal, también está el precio, y sé que el ingreso marginal se relaciona de esta forma con la producción, ¿dónde estaría esa curva? Si la quisiera dibujar, es decir, cuando, por ejemplo, ¿cuánto vale el ingreso marginal cuando la cantidad es 0? Uy, 6. Y si le diera la vuelta y lo sacara, si esto es 0, ¿cuánto tendría que valer la cantidad? Me va a dar 6. ¿Qué pasa? Es que el ingreso marginal, perdona, el ingreso medio coincide con la curva de demanda. Es exactamente lo mismo, ¿vale? Así que lo sepáis. Demanda e ingreso medio se solapan, es lo mismo. Así que esta demanda es también el ingreso medio. Fijaros, en la demanda aquí estoy dibujando el precio. Y es que en el ingreso medio, aquí estoy dibujando el ingreso medio. La otra parte es exactamente el mismo valor. ¿Por qué? Porque es que en el fondo esto es la función de demanda. Despejado el precio, ¿verdad? Me he quitado este elemento y me queda esta P, que es justo la función de demanda despejada la P. Es decir, donde la... Recordar en matemáticas, esto es como si fuera la Y, ¿verdad? Porque se ponía en este eje y esto es la X. En este caso, donde estaba la Y, a veces la llamo P, otras veces la llamo ingreso medio, pero es que están en el mismo sitio, en el mismo eje. ¿Vale? Así que ingreso medio y demanda va a ser lo mismo, es el mismo valor. ¿Y dónde queda el ingreso marginal? Que en el fondo es lo que yo quiero obtener, ingreso marginal igual a coste marginal. ¿Dónde está aquí el ingreso marginal? Es decir, la derivada del ingreso total. Vale, eso es lo más como importante porque es nuestro objetivo. No obstante, esto también era interesante que lo supierais, por eso me he querido parar un rato. Bueno, el ingreso marginal será la derivada del ingreso total respecto de la cantidad. Derivada de ingreso total es precio por cantidad respecto de la cantidad. Pero tengo que recordar que el precio no es una constante, está en función de la cantidad. Y yo quiero derivar respecto de la cantidad. Así que donde pone el precio, pongo mi función de demanda inversa, dado que el precio depende de la cantidad. Y yo quiero saber esa cantidad óptima que me da como resultado un precio óptimo. Por eso, en lugar de P, vamos a poner 6 menos Q, lo que habíamos hecho antes, 6 menos Q. Todo ello por la cantidad, que no se me olvide. Y ahora si hago la derivada de esto respecto de la variable Q. Y así consigo que quede un poquito más nítido. Aquí tengo el símbolo de derivación y aquí tengo todo lo que quiero derivar. 6 menos Q, todo ello multiplicado por Q, respecto de Q. Fijaros, puedo meter la Q dentro y se me quedaría 6Q, lo pongo para aquí. Quiero derivar esta expresión que es, estoy metiendo la Q dentro, se me quedaría 6Q menos Q al cuadrado respecto de Q. Es una derivada muy sencilla. De todas formas, si alguien tiene problemas, repasarlo. O sea, eso lo tenéis de bachillerato. Y además en Google lo tenéis todo. Son derivadas muy sencillas. Fijaros, la derivada de 6Q, siendo Q la variable, será el número que acompaña a la variable, es decir, 6. Menos dejamos en menos. Este 2, como es una Q al cuadrado, si recordáis, el número de aquí arriba siempre bajaba. Así que ponemos el 2 aquí grande. Q. Y ahora el de aquí arriba se le restaba 1. 2 menos 1 sería 1, que es equivalente a dejar Q. Esta sería mi función de ingreso marginal. La voy a dibujar. Yo ya sé por dónde va a estar. Si el ingreso medio está cayendo es porque la marginal cae más rápido. ¿Vale? Recordarlo. Bueno, cuando la cantidad, cuando Q es 0, el ingreso marginal será, si esto es 0, 6. Nacen en el mismo punto. Aquí. Ahora voy a despejar la Q, para que sea más sencillo. Bueno, habíamos dicho, si el ingreso, la cantidad era 0, no lo he puesto, lo he dicho, el ingreso marginal es 6. Despejo la cantidad. La cantidad será igual, fijaros.
Está restando, a mí me gusta que lo que está restando pase sumando. Si eso es que está restando, lo pasaría sumando, el ingreso marginal pasaría restando 6 menos ingreso marginal y me quedaría ese 2 multiplicando que pasaría aquí dividiendo. Ahora sí, pondríamos, si ingreso marginal, a mí no me cabe pero ponerlo, si ingreso marginal es 0, la cantidad sería 6 entre 2, es decir, 3 por aquí. Sería una línea recta. Aquí estaría nuestro ingreso marginal. ¿Vale? ¿Qué nos faltaría para obtener esa cantidad óptima? Un coste marginal, ¿vale? Quiero recordar que en las diapositivas no os ponía ninguno concreto, pero bueno, como vas a hacer varios ejercicios, pues no habría ningún problema. De todas formas, ahora quiero aprovechar que tenemos esta gráfica y me voy a inventar un coste marginal. ¿Vale? Me voy a inventar un coste marginal. Así que esto es inventado. Voy a poner un coste marginal creciente. Podría haber sido constante, pero voy a poner uno creciente. Coste marginal, inventado. No tenemos aquí la función. Es creciente. Está en esa fase creciente, lógicamente. ¿Cuál sería entonces la cantidad óptima? Fijaros, cantidad óptima, Q star, en este caso mayúscula, es cuando ingreso marginal y coste marginal coinciden. Aquí, para este valor, ingreso marginal y coste marginal coincide. Aquí estaría esa Q óptima, ¿vale? Quiero que os quedéis con eso. Y con lo siguiente. Al menos gráficamente, lo repetiré. Pero bueno, cuanto más veces mejor, ¿no? Esa es la cantidad óptima. ¿Cuál será el precio de equilibrio? ¿Será este? Error. Esto no es. Voy a poner aquí error. No. ¿Por qué? Porque el monopolista no es tonto y sabe cómo es la demanda. Él solo se enfrenta a ella y sabe cuánto está dispuesto a pagar la demanda por esta cantidad. ¿Cuánto? ¿Cómo lo podemos saber? Preguntémosle a la función de demanda. ¿Qué es esta función de demanda? Dada esta cantidad, ¿cuál es el precio que estás dispuesto a pagar? Bueno, para esta cantidad, la demanda está aquí, ese es el precio que estoy dispuesto a pagar. Así que este será el precio del mercado. Oferta. No hay curva, es solo este punto, este valor. La empresa va a fabricar, va a producir esa cuantía. Es única, es la única empresa que hay. Decide producir eso. ¿Y a qué precio? A este. O sea, cuidado, no es como en caso de competencia perfecta, que era una interacción y era justo... No. Aquí tenemos la interacción entre ingreso marginal y coste marginal, que me da la cuantía, pero el precio es el que está dispuesto a pagar la demanda, ese es de ahí arriba. Dada esta cantidad, la demanda está dispuesta a pagar este precio. ¿Vale? De momento quedaros con eso. Bueno, ahora haremos un ejemplo ya con una demanda y una función de coste total y obtendremos pues eso, la cantidad óptima, el precio de mercado y el beneficio. Y lo veremos gráficamente también. Pero antes de eso quiero recordaros, bueno, ya sabéis que la condición óptima es ingreso marginal igual a coste marginal. Y quiero mostraros visualmente, aunque sea, por qué era así. Aunque lo hemos hecho de forma analítica, ¿no? A través de ese, lo hicimos en el tema anterior, ese beneficio óptimo, esa pendiente del beneficio marginal igual a 0 y cómo de ahí se deducía eso, pero fijaros, simplemente gráficamente ya lo tenemos. Si esta empresa en lugar de este Q star decidiera producir una cantidad inferior, fijaros, por un lado tendríamos el ingreso que obtiene por esa unidad adicional y el coste que obtiene por esa unidad adicional. Fijaros, el ingreso, aquí está el 0, así que hacia más arriba es un valor mayor. El ingreso por esa unidad es mayor que el coste. Por supuesto, le merece la pena producir esa unidad y una más, porque existe margen aún de ingreso por encima del coste. Así sucesivamente hasta que llega a este punto donde producir una unidad más el ingreso supone igual al coste de producirla. Entonces pararía. Y si estuviese en este lado, fijaros, el ingreso marginal que era la roja, me lo daba la roja, estaría por aquí, y el coste marginal estaría por aquí. En ese caso tendría pérdidas marginales. No le merece la pena, produciría menos. ¿Hasta qué punto?
hasta el punto en el que ingreso marginal y coste marginal coinciden. Así que además de analíticamente siempre lo podéis ver de forma gráfica, recordando que es en la vertical donde se ve el ingreso marginal y el coste marginal.